Acontecimientos históricos ocurridos en Venezuela el 18 de octubre de 1945 casi nos separa medio siglo. Las pasiones que aquel suceso generara comienzan a desvanecerse en el tiempo histórico. Hoy, aquel día y aquella circunstancia han llegado a cobrar, si ello quisiera negarse, aplicando criterios objetivos, históricamente valederos, un hito profundamente marcante en el destino del pueblo venezolano. A la República conformada a imagen y semejanza de la democracia del criollo, a la que irrumpe en medio de la violencia de los caudillos, a aquella que el mismo grupo de civilistas trata de resucitar en medio de los escombros de una guerra interminable. A todas estas manifestaciones de la idea republicana manejada por los venezolanos va a suceder la República Democrática Popular y Representativa. Esta que ahora tratamos de visualizar desde la tormenta del movimiento, que no es otro, sino es de ella misma. Venezolanos, he podido consignar mi voto libremente para escoger por primera vez en la historia republicana de Venezuela a un presidente que sea el producto de la libre voluntad de las mayorías nacionales. Estoy seguro de que los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno y del Gabinete Ejecutivo comparten esta emoción mía, porque hemos conducido la Revolución de Octubre hacia su desembocadura lógica y democrática, la plena restitución al pueblo de su soberanía que antes se le había usurpado.
14 de febrero de 1948 se produjo un acontecimiento singular en la Venezuela contemporánea. Rómulo Betancourt se dirige a la Asamblea Constituyente o al Poder Legislativo para resumir la gestión de 15 meses de Junta Revolucionaria de Gobierno. Va a evaluar él mismo lo que hizo el 18 de octubre de 1945. Fíjense lo que dice. La interrogante esencial y de dramático contenido que nos formula el país a la hora de romper. A nosotros, responsables de haber arribado por el atajo de la insurrección al ejercicio del poder, es esta. Se justifica históricamente con lo hecho hasta hoy y con lo planificado para mañana la jornada revolucionaria del 18 de octubre de 1945. Esta pregunta es la pregunta más importante de ética y política de Venezuela contemporánea. Yo la llamo el dilema utopista. ¿En qué consiste ese dilema? Allí se propusieron tres objetivos fundamentales. Aquellos hombres que intentaron lo que ellos llamaron la jornada y luego lo que el propio presidente Betancourt llamó peripecias del 18 de octubre del 45. Se propusieron en primer lugar lo que ellos llamaban reintegrar al pueblo su soberanía antes limitada, una teoría del voto y de la esperanza moral. En segundo lugar, les propusieron la moralización de los negocios públicos. Y la tercera, despersonalizar el ejercicio del poder. Es un dilema, porque ninguna de esas tres cosas se lograron hacer como originalmente la quisieron hacer estos hombres. Y hay que explicar en qué consiste ese dilema. Tiene la palabra el ciudadano presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Ciudadanos congresantes, en respetuoso cumplimiento de expresas disposiciones de nuestra ley fundamental, vengo a presentar este mensaje de final de mandato ante el Poder Legislativo de la República. Lo hago en mi carácter de presidente del Poder Colegiado, al cual confió la Asamblea Nacional Constituyente las funciones ejecutivas del Estado. Los valores políticos, la teoría moral republicana y liberal, por la cual en principio el Partido del Pueblo se sacrificó y tuvo sus mártires, como veremos durante la resistencia, y posteriormente llegó al poder a través de la presidencia de Rómulo Betancourt, defendía los valores intrínsecos de la probidad, de la honestidad, de la austeridad y de una cierta sobriedad en el ejercicio del decoro republicano, que después simplemente se volatilizó del aire. Y en cierto sentido era imposible que esa responsabilidad individual exigida desde la perspectiva del liberalismo republicano pudiese convivir en paz con una explicación de la historia, con una forma de entenderla que no admite la responsabilidad individual, a saber, el progresismo de corte o de filiación marxista. La revolución del 18 de octubre de 1945 fue el inicio de la entrada de Venezuela en su drama institucional con la moralidad democrática. Antes del trienio, se podría decir que se había llegado a perder la esperanza de que la política hubiese tenido algo que ver con la moral. Después del trienio, o gracias a él, todo esto es discutible, se comenzó a pensar que ello no solamente era como antes algo deseable, sino que había llegado a ser algo posible. Hasta se pensó antes del 24 de noviembre, fecha del derrocamiento de Gallego, que ya había sido definitivamente real. Esos 3 años de insurrección del trienio proporcionaron un híbrido tropical en materia de teoría dictatorial. El sentido de esa dictadura cívico-militar, de ese atajo insurreccional tomado el 18 de octubre de 1945, fue hacer vigente entonces un principio fundamental, el que los venezolanos pudiéramos llamarnos conciudadanos, mediante esa extraña alianza entre el Partido del Pueblo y el pueblo en armas, a través de la representación que se hizo de los militares como la vanguardia de la fuerza al fin legitimada a través de ese proceso revolucionario. Seguidamente, el ciudadano presidente electo, con la mano puesta sobre la Constitución de la República,
prestará la promesa de ley. Ciudadano Rómulo Gallego, prometéis sostener y defender la Constitución y leyes de la República y cumplir fiel y estrictamente los deberes del cargo con que os ha investido la soberanía popular. Prometo. Ahora, hacer ciudadano a los ciudadanos, hacerlo con ciudadanos, por cierto, una expresión favorita de Rómulo Betancourt, implicaba que se pudieran emplazar, poner en obra la idea de libertad y sus corolarios, la igualdad y la fraternidad, y hacerlo a través de la idea de representación política y moral mediante la adopción del concepto de vanguardia histórica. Pero sobre todo, lo más importante, adoptar para ello un lenguaje que se convirtió en decisivo para la explicación, para la comprensión de la naturaleza de la acción política, sobre todo de carácter social, porque la acción individual estaba aplazada. Ese lenguaje especial fue la idea del cambio socioestructural y del progresismo, programa fundamental. La interrupción del proceso político, que esa dictadura del pueblo en armas y de las armas del pueblo a través del partido del pueblo, fue en un sentido abruptamente interrumpida el 24 de noviembre de 1948, cuando se derroca a Rómulo Gallego. Uno se tiene que preguntar, y desde luego todo venezolano moralmente tiene que preguntarse, ¿por qué y cómo se produce esa interrupción tan dramáticamente ejemplar desde un punto de vista con relación a lo que significaba el proyecto de Gallego? Y por otra parte, preguntarse también cuál era el significado moral de Rómulo Gallegos y del proceso histórico que se había inaugurado entre ese pueblo en armas y esas armas del pueblo. Esto conduce a reflexionar sobre dos cosas. ¿Cuál es el significado de la tragedia de los gallegos? Y sobre todo, ¿por qué se produce esta dictadura en un sentido que uno la pudiera llamar clásico? Gallego representa la moralidad pública al fin consagrada y al fin reconocida en el ámbito de un proceso histórico que venía desde comienzos de nuestra república, por allá de 1810 en adelante. Ahora bien, ese significado de Vargas el civil, Vargas el moral, Vargas restituido a través de la figura de Rómulo Gallego, se ve interrumpido. ¿Por qué se interrumpe algo tan manifiesto que inclusive ha conducido a producir otra tragedia, la tragedia de Delgado Salvó? Porque Delgado Salvó representa la fuerza bruta, sabiendo él que no era, y sobre todo Gallegos habiéndole hecho la distinción correspondiente de que era un hombre también de conciencia civil. Pero aquí consiste el segundo significado del derrocamiento de Rómulo Gallego, la idea de la dictadura clásica dada por el ejército. ¿Por qué llamo esto una dictadura clásica? Porque en un sentido, y es la segunda característica del drama de Gallegos, Gallegos estaba preso, pero no preso de sí mismo, por supuesto, por su integridad, nadie podría ponerle en duda. Estaba preso de una idea, la idea del progresismo socioestructural, la idea del marxismo tropical que el Partido del Pueblo había utilizado como uno de sus elementos de comprensión y explicación de la historia. Habiéndolo puesto preso, esa idea, entonces la dictadura clásica republicana, militar, que intenta el ejército el 24 de noviembre de 1938, es una dictadura para restituir la república a la idea liberal de sus comienzos y romper con el progresismo de corte neomarxista que estaba en las raíces profundas del proyecto político populista de la República Democrática de 1940. Se produce así entonces el extraño proceso de la transmutación de Acción Democrática cuando
una vez derrocada la figura emblemática del Vargas, la síntesis que quería hacer, a saber, por una parte utilizar el progresismo histórico, el cambio socioestructural, y por otra parte recuperar la moralidad republicana de un Vargas civil, ese proyecto se le rompe entre las manos democráticas y el ejército intenta volver a rescatar la república, deslastrándola, según sus criterios, de la idea progresista, de la idea del cambio neomarxista que estaba implícito. Y pasa entonces Gallegos a la historia como un nuevo Vargas, y Acción Democrática gira sobre sus propios talones ideológicos y comienza a volver a la misma línea de argumentación paradójicamente utilizada por los militares. ¿Cuál es? Debemos restituir la república a sí misma para que las libertades públicas y la Constitución vuelvan otra vez a vivir. Y así, de equívoco en equívoco, el ejército entendió mal la Acción Democrática y Acción Democrática entendió mal la moralidad que en principio tenía el ejército. Después del 24 de noviembre de 1948, los militares en el poder pasan a vivir sucesivamente una tragedia y una comedia. Desde luego ambas costosas en vida. La tragedia consiste, y la comedia también consiste, en que están atrapados en la interinidad de su tiempo. La dictadura debe, para poder ser clásica, tener que restituir la república a las libertades públicas, las libertades públicas a la Constitución y la Constitución por vía del sufragio. Por consiguiente, la espada del sufragio va a pender siempre sobre la cabeza de los militares en su legitimación. Son los elementos que construyen de manera clásica las estatuas para los héroes. Las tumbas abundan en mármol y en bronce, porque el objetivo es tratar de guardar memoria. Pero hay maneras de no tener memoria acerca de los hechos que constituyen la historia. Entre ellos, la muerte del coronel Carlos Delgado Chalbaud constituye algo particular. Es el primer magnicidio que ha existido en 180 años, los años de vida republicana. Desde la independencia y la federación hasta hoy, nunca se había asesinado a un presidente. Y este presidente fue asesinado. Pero al propio tiempo que es el primero y único magnicidio en nuestra historia, eso se ha olvidado. Por consiguiente, es la muerte pública más olvidada de todos los héroes militares que han tenido que ver con la teoría y práctica de la dictadura. El compromiso que contraigo con la patria se acentúa por venir a llenar la vacante dejada por el coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien en la presidencia de la Junta Militar de Gobierno demostró el alto nivel de sus singulares cualidades intelectuales y morales. Para la mayoría de los venezolanos, la palabra dictadura está asociada a lo grotesco, al grotesco ejercicio del poder, a la pura fuerza. Sin embargo, dictadores han habido, grandes dictadores en Venezuela, por ejemplo Bolívar, y pésimos dictadores, como por ejemplo Cipriano Castro. En el ámbito de la teoría política contemporánea y su relación con la moral, la dictadura ha sido perpetuamente la ilusión republicana de una idea fuerza, la idea de regenerar y restablecer la república a una normalidad moral. Y hay una dicta blanda y una dictadura. Así se conoció en el término específico de dicta blanda el ejercicio de la dictadura de Carlos Delgado Chalbaud. En este sentido, fue otra más de las ilusiones republicanas, la posibilidad de
interrumpir el transcurso de la moralidad del voto lograda por el padre del civilismo contemporáneo, a saber, Rómulo Gallegos, interrumpirla para poder, en principio, volver a restablecer sobre el ámbito de una moralidad ilusoria una teoría y práctica de las virtudes cívicas y republicanas. El interinato fue entonces el sentido de esa dicta blanda. Asumió a conciencia la posibilidad de abrir una nueva oportunidad para el voto y con ello signó al mismo tiempo el decreto de su propia muerte. No es fácil asumir la heroicidad republicana. Se requiere morir públicamente. Es el sentido del bronce y es el sentido del mármol. Pero morir trágicamente, como un hombre intentando vivir la dictadura republicana en su sentido más técnico y clásico, fue un imposible para este hombre en particular. Murió muchísimo más trágicamente de todo lo que pudo haber vivido. Y en eso consiste la soledad de su misterio en el sentido histórico que ocupa este primer magnitud. Estamos obligados a perseverar en la consecución del fortalecimiento integral del país para el logro del ideal nacional, la formación de una conciencia colectiva que armonice a los venezolanos para el mejor aprovechamiento de sus fuerzas, impidiendo que los intereses particulares o de grupo lesionen lo supremo de la colectividad. El templo de la dictadura de Pérez Jiménez, el Panteón. Un panteón donde están los restos y el significado de la restricción del sentido de dictadura. Todo venezolano está acostumbrado a lo largo de 150 años a tener que vivir con el militarismo. Y dentro del militarismo uno tiende a olvidar que la dictadura como institución es la posibilidad del rescate moral de la República. Y aquí, en este sitio, en este templo de la farsa de la dictadura, se restringió el concepto de su moralidad hasta desvincularse totalmente con la posibilidad de la virtud. Pérez Jiménez representa la corrupción final y definitiva de que el militarismo tuviese alguna vinculación con la relación de libertad y con, sobre todo, la idea de virtud. Como si el filo de una bayoneta pudiera, que no lo puede jamás, identificar moral cívica con posibilidades de la libertad. Destituida de toda relación con la virtud pública, con la virtud cívica, la dictadura de Pérez Jiménez tiene el dilema que tiene también toda dictadura: ¿cómo inventa una legitimación? Ahora, no es fácil inventar una legitimación cuando lo único que se tiene para poder sustentarse es la fuerza. Uno puede inventar, y de hecho esa dictadura inventó, que el orden y la seguridad nacional constituían sus dos pilares. El orden permite establecer una mínima conexión con la posibilidad de la república liberal, porque sin orden pareciera que no puede haber sociedad civil. Pero al mismo tiempo, en nombre de ese orden, se usó y se abusó para inventar la ficción de que solo el orden es necesario para vivir en libertad. Y el segundo pilar, de mármol también, porque conduce a la muerte, la seguridad nacional, tanto internamente como externamente, arrojó un país tan silencioso y eficiente como una cárcel. En definitiva, la dictadura de Pérez Jiménez constituye el escueto capítulo de cómo la fuerza intenta, sin lograrlo jamás, justificar la propia fuerza.
El 1 de diciembre de 1952, Antonio Pinto Salinas y Jorge Daje tienen un diálogo en torno a la idea de la muerte y de la responsabilidad ante la propia muerte. El diálogo dice así: ¿para qué cargas con ese arsenal?, preguntó Pinto Salinas. Para defenderme, contestó Daje. Eso quiere decir, ripostó Pinto Salinas, que tienes intenciones de convertirte en homicida en un momento dado. Como no le respondí, dice la voz de Daje, absolutamente nada, él me miró con sus penetrantes ojos oscurecidos. Sus alternativas, entonces, son morir o matar. La sentencia. ¿Puedo elegir otra cosa?, contestó Daje casi contra la pared. Y la voz de Pinto Salinas descendió severa. Deberías elegir no matar, aunque esa elección pudiera significar que tuvieras que morir. Elegir no matar, aunque se pudiera morir. Eso puede resumir el sentido de la moral de la resistencia. Un periodo que está asociado entre nosotros con la resistencia francesa, con la lucha contra el fascismo, contra la lucha contra el nazismo, con la posguerra, con el existencialismo. Ahora, uno se pregunta, dentro de este periodo, ¿cuál es esa moral? ¿Cómo es esa moral? ¿Cómo puede ser descrita? Segundo, ¿qué tipo de valores tiene? Y tercero, ¿cómo se prueba? Para comenzar por lo último. Se prueba, obviamente, en atención al encuentro con la muerte y las posibilidades o no del terror a través de la acción directa. Matar o no matar es en definitiva la pregunta de la resistencia. Pero esa moral se presenta como escindida. El hombre tiene un adentro y tiene un afuera. Un adentro íntimo, donde aquellos amigos que mueren en combate, un combate en el cual no se quiere matar, aparentemente, da lugar a tristeza, pero la tristeza de ese adentro debe ser, por así decirlo, cercenada. El hombre no puede entregarse a masticar su tristeza. Debe entregarse íntegramente, inclusive con su efectividad, a un destino social, a una afuera que lo condiciona irremediablemente. Su autenticidad, entre comillas, está en que él tiene que hacer fatalmente lo que tiene que hacer. Supuestamente no tiene elección. Y por consiguiente, la pregunta, elegir no matar, aunque se tenga que morir, constituye el encuentro con esta extraña moralidad de la autenticidad, con esta extraña moral que parece estar detrás de Pinto Salinas y de Ruiz Pineda. Aquellos acontecimientos del año 45 va a constituir un conjunto muy variado de hechos y actitudes cuyas raíces se hunden en el principio de los tiempos, de la sociedad y de los individuos que enmarcan la estructura tradicional de Venezuela. Habrán cumplido irremediablemente su ciclo.
¿Qué ha sido, en definitiva, lo que nos queda como balance para el beneficio? En el próximo programa habrá oportunidad de analizar otros aspectos de este trascendental acontecimiento, origen de esta Venezuela que con sus más y con sus menos ha de enfrentar el grave desafío que le propone el siglo XXI.